Evangelio de hoy, domingo, 23 de febrero. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 6, versículo 27 al 38. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: A vosotros los que me escucháis os digo: amad a vuestros enemigos. Haced el bien a los que os odian. Bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues, si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos. Haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Pues con la medida que midiereis se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos. En el pasaje de hoy, Jesús nos invita a hacer algo realmente radical. Amar a nuestros enemigos. Esta es una de las enseñanzas más profundas y desafiantes de todo el Evangelio. Vivir este llamado de amor no es fácil. Sobre todo, cuando nos enfrentamos a situaciones en las que los demás nos hacen daño. ¿Cómo se puede amar a alguien que nos ha herido? ¿Cómo amar a quienes nos critican, nos atacan o nos desean el mal? En un mundo donde las pasiones a menudo nos llevan a la venganza, al resentimiento o a la indiferencia, las palabras de Jesús son un contrasentido. Primero, debemos entender que este amor no es una emoción. No es una simple simpatía o un sentimiento bonito. El amor que nos propone Jesús es una decisión. Una elección diaria de actuar bien hacia los demás, incluso cuando no lo merecen. Nos invita a trascender nuestros impulsos humanos, a no devolver mal por mal. Y esto se puede vivir en pequeños y grandes gestos. No es necesario hacer gestos extraordinarios, sino ser constantes en la bondad. Si alguien te insulta, responder con paz; si alguien te abandona, ser generoso y ofrecer perdón. Si te critican injustamente, rezar por esa persona, sin caer en la tentación de la venganza. Jesús nos desafía a ver al prójimo no como un enemigo, sino como una oportunidad para vivir el amor más puro, el amor cristiano. Este amor va más allá de las emociones. Es un amor que se basa en la voluntad de hacer el bien, a pesar de las circunstancias. En una sociedad donde predomina la cultura de la cancelación, donde las personas parecen condenarse mutuamente por sus errores o diferencias, la invitación de Jesús es a derribar esos muros de división. Si solo amamos a aquellos que nos aman, ¿qué mérito tiene eso? El verdadero reto es amar a quienes nos hacen daño, a quienes nos desprecian o nos odian. Este amor radical también implica una actitud de perdón constante. No es un perdón que olvida, pero es un perdón que libera. Que no permite que el rencor nos controle. ¿Cuántos conflictos personales y familiares podrían resolverse si solo nos detuviéramos a pensar en la humanidad del otro, en sus heridas y frustraciones? A menudo, aquellos que nos atacan son personas profundamente heridas por la vida. Y nuestra respuesta cristiana debe ser la de tenderles la mano. No para justificar sus acciones, sino para ayudarles a sanar sus propias heridas. Es necesario entender que amar a nuestros enemigos no es solo un acto de bondad hacia los demás, sino un proceso de sanación personal.
La amargura, el odio y el resentimiento nos afectan mucho más a nosotros que a quienes nos hacen daño. Cada vez que decidimos vivir el amor de manera incondicional, nos liberamos de esa carga que nos impide experimentar la paz interior. Jesús nos invita a amar no solo a los buenos, a los que están de nuestro lado, sino a todos. Incluso a aquellos que nos desafían y nos hieren. Este es el camino de la verdadera paz. Una paz que solo puede provenir del amor auténtico. Es comprensible que muchas veces, al leer las enseñanzas de Jesús, nos sintamos desbordados por la radicalidad de sus palabras. Nos invita a amarnos unos a otros, incluso a nuestros enemigos. A perdonar sin límites, a no devolver mal por mal. En muchos momentos parece que lo que Jesús pide no se ajusta a nuestra lógica humana. Es fácil pensar que esas son propuestas demasiado ideales o inalcanzables. Es importante reconocer que la tendencia humana siempre ha sido buscar respuestas fáciles. Soluciones inmediatas y reacciones instintivas ante las adversidades. En un mundo donde la venganza, el odio y el egoísmo parecen ser las respuestas más inmediatas ante el dolor o el sufrimiento, el mensaje de Jesús se presenta como un desafío radical a esta visión. Jesús nos llama a una respuesta más profunda, más generosa, que no depende de la justicia humana, sino de la compasión y el amor divino. Este amor es el que nos eleva, que nos permite trascender nuestras emociones y deseos inmediatos, para vivir según los principios de Dios, que son más altos y sabios que los nuestros. En nuestra vida cotidiana, muchas veces nos enfrentamos a enseñanzas de Jesús que nos incomodan, que nos desafían y nos llaman a algo más allá de nuestras fuerzas. Esto puede hacernos querer saltarnos ciertos pasajes del Evangelio o buscar excusas para no vivirlos. Esta es una tentación común. Cuando algo no nos resulta cómodo o parece ir en contra de nuestra naturaleza, solemos querer evadirlo. Es más fácil centrarnos en las partes del Evangelio que nos resultan más fáciles de entender y aplicar. Sin embargo, esas enseñanzas difíciles de aceptar son las que más necesitamos escuchar. El Evangelio no es una lista de sugerencias, sino un llamado a vivir de una manera radicalmente diferente, de acuerdo con el amor incondicional de Dios. Y no podemos evitarlo, porque solo a través de ese sacrificio y ese amor radical es que llegaremos a ser verdaderos discípulos de Cristo. Es necesario tener la valentía de afrontar esas enseñanzas que nos incomodan, porque en ellas se encuentra la verdadera transformación que Dios quiere para nosotros. Frente a las decisiones cotidianas en las que nos vemos influenciados por el espíritu del mundo, la venganza, el egoísmo, el rechazo, la pregunta clave es: ¿cómo respondemos evangelizar? La sociedad a menudo nos lleva a una mentalidad de confrontación, de protección de nuestros intereses personales y de indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Pero el Evangelio nos invita a una respuesta diferente. Una respuesta que va más allá del instinto de autopreservación. Y nos llama a vivir con generosidad, perdón y amor. Aquí es donde la acción cristiana se vuelve decisiva. En lugar de responder con rabia o indiferencia, debemos decidir dar una respuesta llena de misericordia, que refleje el amor que Jesús nos muestra. Cada día, en las pequeñas y grandes decisiones, estamos llamados a ser testigos de ese amor radical que Jesús propone. Y esta decisión no es fácil, pero es una decisión que nos lleva a un nivel de crecimiento y madurez espiritual. Nos invita a dejar de lado la justicia humana para vivir la justicia del reino de Dios, que es siempre inclusiva y amorosa. Este conflicto entre la lógica humana y la lógica divina es un tema recurrente en la Biblia. En la primera lectura, vemos cómo David tiene la oportunidad de vengarse de Saúl, quien lo persigue y le ha hecho daño. Sin embargo, David elige el camino del perdón y la misericordia. Este es un claro ejemplo de cómo, muchas veces, la lógica humana nos lleva a buscar la justicia a través del sufrimiento ajeno. Pero la lógica de Dios nos invita a buscar la reconciliación.
El perdón y el amor cristiano desafían nuestra comprensión de justicia. Mientras que nuestra cultura valora la justicia punitiva, Dios nos enseña una justicia restaurativa, basada en la reconciliación y la restauración de las relaciones. El perdón no es solo una opción, sino una vía para la sanación, tanto de nuestras heridas como de las de los demás. Los mártires de la Iglesia son ejemplos de cómo el amor y el perdón pueden superar cualquier sufrimiento y violencia. Muchas veces nos preguntamos si seríamos capaces de vivir tan radicalmente el Evangelio como lo hicieron ellos. Los mártires no solo dieron su vida, sino que lo hicieron perdonando a sus asesinos y confiando en Dios hasta el final. Ellos demostraron que el perdón es más poderoso que la muerte misma. Este ejemplo de los mártires nos recuerda que vivir el Evangelio de manera radical no solo es un llamado, sino una forma de transformar el sufrimiento y la muerte en vida y resurrección. Nos desafían a vivir no con miedo a sufrir, sino con valentía, sabiendo que en ese sacrificio encontramos la verdadera victoria. La victoria del amor sobre el mal. San Pablo nos recuerda que no es primero lo espiritual, sino lo animal. Es decir, el ser humano está naturalmente inclinado hacia el instinto, hacia el egoísmo y la venganza. Pero, con el tiempo, necesitamos un proceso de conversión. Esa conversión implica un esfuerzo continuo para dejar que el Espíritu de Dios transforme nuestras emociones y reacciones. La lucha entre lo humano y lo espiritual es constante. Todos, en algún momento, nos vemos atrapados por nuestras emociones y nuestras reacciones impulsivas. Sin embargo, el Espíritu Santo es quien nos da la fuerza para superar esos instintos y vivir de acuerdo con el amor de Dios. Cada vez que elegimos perdonar, ser generosos y amar, estamos cooperando con la gracia de Dios para transformar nuestro ser y nuestras acciones. Vivir como cristianos no es solo una cuestión espiritual o religiosa. Es una forma de vida diaria. Cada vez que respondemos con amabilidad, generosidad y paciencia, estamos reflejando el corazón de Dios en medio de las situaciones cotidianas. Jesús nos llama a vivir el Evangelio en el día a día, en nuestras relaciones con los demás, especialmente cuando nos enfrentamos a dificultades o injusticias. Es fácil responder con ira o resentimiento cuando nos sentimos atacados. Pero Jesús nos invita a que, en esos momentos, recordemos quiénes somos. Hijos de Dios, llamados a ser como Él, a reflejar su amor, paz y generosidad en todo momento. Como hijos de Dios, estamos llamados a reflejar su rostro en el mundo. Esto no solo significa hacer el bien o evitar el mal, sino vivir de una manera que muestre a otros el amor incondicional de Dios. Si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, debemos preguntarnos si estamos siendo un reflejo de su misericordia y compasión en nuestras relaciones cotidianas. Este es un desafío profundo, si realmente queremos ser rostros de Dios. Debemos actuar con su misma bondad, paciencia y amor. ¿Estamos realmente dispuestos a ser testigos de Dios en nuestras decisiones diarias? ¿Estamos viviendo de manera que refleje su presencia y amor en el mundo? El perdón es el corazón del mensaje cristiano. En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice, perdonad y seréis perdonados. Este es uno de los mensajes más revolucionarios y transformadores de todo el Evangelio. El perdón no es una opción para el cristiano, es un mandato. Y sin embargo, sabemos que perdonar es una de las cosas más difíciles de hacer. Todos hemos sido heridos en algún momento. Todos hemos tenido que lidiar con traiciones, maltratos, o simplemente con situaciones que nos han dejado marcas profundas. Y cuando somos lastimados, nuestra reacción natural es retener ese dolor, aferrarnos al resentimiento y, a veces, buscar venganza. Pero Jesús nos invita a soltar ese dolor, a dejarlo ir, a liberarnos de las cadenas del resentimiento. El perdón no es solo para el que nos ha ofendido, sino para nosotros mismos. Cuando no perdonamos, cuando guardamos rencor, estamos construyendo una prisión emocional.
Esa prisión nos impide ser libres, nos consume por dentro y nos aleja de la paz. Cuando decidimos perdonar, no solo estamos ofreciendo una segunda oportunidad a la otra persona, sino que estamos dándonos a nosotros mismos la oportunidad de sanar. El perdón no significa olvidar. No se trata de borrar lo sucedido, sino de dejar de permitir que lo ocurrido nos controle. Significa reconocer que, aunque la otra persona nos haya hecho daño, no vamos a permitir que eso determine nuestra vida y nuestras emociones. Al perdonar, quitamos poder a la ofensa y lo damos a la paz, a la sanación, al amor. El perdón es un acto de generosidad. No perdonamos porque la otra persona lo merezca, sino porque nosotros necesitamos la libertad interior que nos da el perdón. Es un acto que refleja la misericordia infinita de Dios. Si Dios, que es perfecto, nos perdona a nosotros, imperfectos y pecadores, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestros hermanos? Jesús nos invita a vivir con el mismo corazón misericordioso que Él tiene con nosotros. A ser canales de su perdón en el mundo. Perdonar no es una debilidad, es una gran fuerza. Porque nos permite seguir adelante sin estar anclados al pasado. Den, y se les dará, nos dice Jesús en el día de hoy. Este llamado a la generosidad es una de las actitudes más distintivas del cristiano. Vivimos en un mundo que a menudo mide todo por lo que se recibe a cambio. Si doy algo, espero que me devuelvan algo, ya sea en dinero, en reconocimiento o en favores. La generosidad de Jesús, sin embargo, es radicalmente diferente. Jesús nos llama a dar sin esperar nada a cambio, a compartir nuestros bienes. Nuestro tiempo, nuestras habilidades, sin pensar en qué obtendremos de vuelta. El llamado a la generosidad no es solo una cuestión de dinero. Si bien es cierto que el compartir los bienes materiales con los necesitados es importante, Jesús nos llama a una generosidad más profunda, que abarca todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos recibido ayuda, consuelo o una palabra amable cuando más lo necesitábamos? Eso es generosidad. Cuando damos lo que tenemos, ya sea tiempo, comprensión, ayuda en el hogar o una oración por los demás, estamos mostrando el amor de Dios en acción. La generosidad nos hace más semejantes a Dios, quien da sin esperar nada a cambio. Hoy más que nunca, vivimos en un mundo donde el individualismo y el egoísmo parecen prevalecer. La cultura del yo primero está presente en muchos ámbitos de nuestra sociedad. Pero Jesús nos invita a vivir de manera contracultural. A mirar más allá de nuestras propias necesidades y a ponernos al servicio de los demás. Vivir generosamente es actuar con un corazón abierto, sin temor a dar lo que tenemos. La generosidad, al igual que el amor, es un acto de confianza en Dios. Porque sabemos que Él proveerá lo que necesitamos. El desafío es que la generosidad debe ser sincera. No se trata de dar por obligación o para ganar puntos ante los demás, sino de dar desde el corazón, desde el deseo de compartir y ayudar a los demás. Jesús nos asegura que cuando damos, recibimos más de lo que podemos imaginar. No necesariamente en lo material, sino en la abundancia de la paz. El gozo y la satisfacción que da el saber que hemos ayudado a alguien. Jesús nos promete que, en la medida en que demos, seremos colmados con abundancia. No juzguéis, y no seréis juzgados, nos dice Jesús en este pasaje. El juicio es una de las actitudes más destructivas que podemos tener hacia los demás. Vivimos en una sociedad donde la crítica y el juicio son comunes. Y no solo en cuestiones grandes, sino también en lo más pequeño. A menudo, estamos listos para emitir juicios rápidos sobre el comportamiento de los demás. Su manera de vestir, de hablar, de actuar. Pero Jesús nos llama a hacer algo diferente, nos llama a la misericordia. El juicio suele estar relacionado con la falta de comprensión. Cuando juzgamos a los demás, olvidamos que todos tenemos nuestras luchas internas, nuestras propias heridas y debilidades. Al juzgar, olvidamos que somos seres imperfectos.
Y que la misericordia que hemos recibido de Dios debería ser nuestra guía al tratar con los demás. La invitación de Jesús es mirar al otro con ojos de compasión, tratando de comprender sus circunstancias antes de condenarlo. No se trata de aprobar todo lo que la otra persona haga, sino de acercarnos con respeto y con el deseo de ayudar. La misericordia es lo que nos permite vivir en armonía. Cuando dejamos de juzgar y comenzamos a ofrecer misericordia, comenzamos a construir relaciones más profundas y auténticas. La misericordia nos permite perdonar, nos ayuda a ser pacientes, a dar espacio para que los demás crezcan y cambien. Jesús nos invita a ser como Él, que no vino a juzgar, sino a salvar. No estamos llamados a condenar, sino a ofrecer una mano amiga, a acompañar en el proceso de transformación. Por último, Jesús nos da una promesa. La medida con que medís se os medirá. En este versículo, Jesús nos invita a reflexionar sobre la forma en que juzgamos a los demás. Si nuestra medida es dura, crítica y llena de reproches, esa misma medida será la que recibiremos en nuestro juicio final. Esto no significa que Dios nos juzgará con una medida injusta o cruel, sino que nos invita a ser conscientes de cómo tratamos a los demás. Si somos generosos y comprensivos, también experimentaremos la generosidad y la comprensión de Dios. Es fácil caer en la tentación de juzgar rápidamente a otros, especialmente cuando sus comportamientos no coinciden con nuestras expectativas o valores. Sin embargo, Jesús nos llama a ser más compasivos y a evaluar a los demás con el mismo amor con el que Él nos evalúa a nosotros. La misericordia es muy importante en este versículo. Jesús nos enseña que no solo debemos evitar juzgar a los demás, sino que debemos ser misericordiosos. Esto implica perdonar a aquellos que nos han hecho daño, ser pacientes con las debilidades ajenas y tratar de ver el bien en los demás. Cuando actuamos con misericordia, estamos reflejando el corazón de Dios, quien no nos juzga por nuestras fallas, sino que nos da una oportunidad tras otra para crecer y cambiar. En la vida diaria, este versículo puede aplicarse de muchas maneras. En nuestras relaciones familiares, en el trabajo, en la comunidad. A menudo nos enfrentamos a la tentación de juzgar. Es natural que nuestras percepciones y opiniones influyan en cómo vemos a los demás. Pero Jesús nos recuerda que debemos ir más allá de las apariencias y a usar la medida de la compasión y el amor. Si logramos hacerlo, experimentaremos la gracia y la paz que solo Dios puede dar. Además, este versículo también nos llama a reflexionar sobre la manera en que nos medimos a nosotros mismos. No se trata solo de cómo tratamos a los demás, sino de cómo nos vemos a nosotros mismos. Si somos duros con nuestras propias debilidades, es probable que también lo seamos con los demás. Si, en cambio, nos vemos con los ojos de la misericordia de Dios, seremos capaces de extender esa misma gracia a los demás. Cuando vivimos generosamente, con un corazón dispuesto a dar sin esperar nada a cambio, experimentamos la abundancia de Dios en nuestras vidas. Esta abundancia no se mide en dinero o posesiones, sino en paz interior, gozo, amor y gratitud. Que María nuestra Madre interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, comenta y danos un me gusta.